Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestra serie de videos y aquí estamos en la parte 2 del video sobre los canales iónicos a nivel del sistema nervioso. Y estuvimos recordando interesantes informaciones sobre lo que era los canales iónicos, su capacidad de ser selectivos, no solo teniendo en cuenta la estructura de cuál es el ion que estamos hablando específicamente, sino también su carga eléctrica y también otras proporciones, como hemos mencionado, como su capacidad de arrastrar agua. También recordábamos funciones y más bien clasificaciones en términos de que pueden ser pasivos o activos los canales iónicos. Pasivos, siempre abiertos. Activos, pueden cerrar o abrir, dependiendo de qué, de la presencia de sustancias, de químicos, neurotransmisores, o dependiendo de cambios en el voltaje. Si hay un voltaje que lo va a abrir y hay un voltaje que lo va a cerrar. Hay un voltaje que lo va a abrir, que va a producir la salida de un ion, que va a llevar a un cambio de voltaje, que luego lo va a cerrar. O sea que son eventos muy interesantes, escalonados, que van a dar básicamente como resultado el funcionamiento que nosotros conocemos del sistema nervioso. En los lugares de sinapsis, donde se hunden las neuronas unas con las otras, los iones se movilizan a través de las membranas. Y esos iones van a utilizar estos canales, vemos aquí, canales proteicos, pero en este caso, canales que van a ser mediados por químicos. Químicos, como hablamos, neurotransmisores, catecolaminas, por ejemplo, también. Y vamos a entrar un poco más en detalle con respecto a este tipo de canales iónicos. ¿Okay? Y vamos a ver, vamos a aprender unos cuantos detalles muy interesantes de cómo ellos realizan su función, más de lo que vimos en la parte 1 de este video. Así que vamos allá. Muchos de los receptores eh, van a ser físicamente parte de uno de los canales iónicos o de un canal iónico de la membrana. Y la unión de un neurotransmisor a un receptor a nivel de lo que es la célula postsináptica va a llevar a un cambio en la forma del receptor. Ese cambio en la forma del receptor va a permitir la apertura, en algunos casos, o el cierre, en otros casos, de un canal iónico. Así como habíamos visto con respecto a los canales voltaje, ¿verdad? Los canales de voltaje se abrían con un voltaje y se cerraban con otro voltaje. ¿Ok? Y aquí volvemos de nuevo a ejemplos similares. Y aquí en la animación, pues tenemos presente a la acetilcolina y al GABA. Y esto es una animación que vimos en el video anterior. Vimos cómo la acetilcolina se unía a su receptor y va a permitir el movimiento de los iones a través de la membrana. Aquí, por ejemplo, se movilizaban el sodio y el potasio. Los neurotransmisores que se unen, ¿verdad? A los canales iónicos tienen la tendencia de actuar directamente. Se unen directamente al canal iónico y directamente inducen una acción sobre él. Y te dirán por qué yo estoy enfatizando tanto en la palabra directamente. Y es porque hay otras sustancias como la norepinefrina que no van a actuar directamente. De hecho, las catecolaminas tienden a no actuar directamente y van a requerir un proceso un poco más complejo que vamos a estar viendo más adelante, un proceso que va a incluso requerir la presencia de segundos mensajeros. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de actuar directamente? El beneficio de actuar directamente es que pueden ser
eventos y funciones mucho más rápidas. Van a causar un cambio rápido en el potencial de membrana de la célula postsináptica, pero también ese cambio va a ser más corto. Inicio rápido, pero dura menos. Inicio rápido, pero dura menos. Los que pueden estimular o unirse directamente a un canal iónico, un efecto rápido, pero corto. Y ahí tenemos a la acetilcolina y tenemos al ácido aminogamma butírico GABA. ¿Okay? Creo que es un dato interesante porque vamos a ver en breve cómo ocurre el proceso a nivel de los que actúan indirecto. El glutamato, el GABA, la glicina y la acetilcolina pueden actuar directamente sobre los canales iónicos. Sin embargo, un dato para que ustedes tengan en cuenta. A pesar de que en la animación solo se muestra a un neurotransmisor uniéndose a un lugar de un canal, quiero que sepan que en la vida real los canales iónicos tienen muchos lugares de unión y de hecho, para que estos puedan activarlos, muchas veces se necesitan varias moléculas para inducir que se abran o se cierren. En la animación solo vemos una por cuestiones de facilidad. Ahora bien, a nivel de lo que sería el potencial excitatorio postsináptico, este va a ser producido cuando el movimiento de iones van a hacer que la célula en su parte interna se vuelva más positiva. Era algo que yo les había hablado en el video anterior, cuando les decía si el potasio, que es un catión con una carga positiva, está dentro de la célula y sale, eso significa que la célula está perdiendo positivo, por lo que se va a hacer menos positiva. Y menos positiva va a llevar a convertirla en negativa. Ahora bien, si el sodio entra a la célula, que es un catión y es positivo, y empieza a entrar mucho sodio a la célula se vuelve más positiva. Para despolarizar una membrana, hay que cambiar de esa carga negativa del reposo, chicos, la carga negativa que hablamos en el primer video, que se debe a que en el reposo de la célula solo va a haber una salida de potasio por los canales pasivos. Eso lo único que vamos a tener es una salida lenta pero constante de potasio. O sea que la célula en el reposo está perdiendo positividad, por eso está negativa. Para despolarizar una membrana tenemos que cambiar de negativo a positivo. Eso es despolarizar, cambiar de negativo a positivo. Por eso aquí dicen que para tener el potencial excitatorio postsináptico tenemos que hacer que el movimiento de cationes adentro de la célula se haga más positivo, que la carga se haga más positivo. Los canales iónicos en una sinapsis excitatoria típica van a ser específicos para cationes. Por eso ustedes veían que yo no estaba mencionando nada de cloro, ni aminoácidos, nada por el estilo. Me centré en hablarle de sodio, catión, potasio, catión. En una neurona en reposo, el gradiente electroquímico para el sodio es muy alto y eso va a causar que el sodio se mueva hacia la célula. Y el gradiente electroquímico del potasio causa que salga de la célula, pero a una velocidad mucho más, o un gradiente mucho más pequeño. Es el intercambio de estos iones, chicos, que va a llevar al efecto que andamos buscando, que es despolarizar la membrana. Por lo tanto, por eso quería empezar con los canales iónicos. Porque si no entendemos cómo funcionan los canales iónicos, antes de hablar de potencial de acciones y antes de hablar de potencial de membrana, no nos va a servir. Por lo tanto, estos son temas extremadamente importantes.
el gradiente electromecánico para entrar para el sodio va a ser muy, muy alto. Y el gradiente de salida del potasio es usualmente más lento. La acetilcolina, cuando se libera las terminaciones nerviosas, puede excitar, ¿verdad? Y unirse a estos puestos. ¿Y qué va a estar pasando? Que ven que está entrando a la célula. Está entrando mucho sodio en comparación con la cantidad de potasio que sale. Si entra mucho sodio a la célula, ¿qué va a pasar? ¿Qué están viendo que está saliendo ahí? Positivo. Pero ustedes dirán, doctor, pero se está perdiendo potasio. Sí, pero fíjense que es más el sodio que entra que el potasio que sale. Es más el sodio que entra que el potasio que sale. Específicamente ahora que la acetilcolina ha decidido que va a excitar esta membrana. Y ahora cambiamos nuestra carga de negativo a positivo y hemos generado un potencial de acción. Hemos despolarizado nuestra membrana. ¿Quién lo hizo? La acetilcolina. ¿Cómo? Directamente a un canal iónico, permitiendo la entrada rápida de sodio que va a cambiar la carga de negativo a positivo. En el caso de lo que sería el potencial inhibitorio, aquí tenemos al GABA. Y va a ser lo contrario. Se va a unir un canal iónico, pero en vez de permitir que entre sodio, lo que va a permitir es que entre un anión. Y si entra un anión, en este caso el cloro, ¿qué va a pasar con la carga? Se va a poner más negativa, más negativa, más negativa. Y para nosotros polarizar la membrana necesitamos que cambie a positivo y si se pone más negativa, por eso se llama inhibitorio. Por eso se llama inhibitorio. ¿Ok? Se oponen a la excitación de la neurona y tienden a prevenir que la neurona genere un potencial de acción. De negativo a positivo, despolarización. De positivo a negativo, repolarización. Para yo polarizar una membrana, necesito que se torne positivo. Ahora bien, está chulo que lo único que ustedes tengan que aprender es que la acetilcolina o varias acetilcolinas se unan a estos canales iónicos y que se abran. Es que se una el GABA a estas inhibitorias y que se abra. Pero yo le dije que no todos los canales iónicos van a tener receptores directos. Y uno de los neurotransmisores más famosos que ustedes conocen, la norepinefrina, no actúa directo. No solo ella, ninguna catecolamina. Y si no lo hacen, bueno, pues, ¿cómo funciona? Y aquí vemos en color anaranjado a la norepinefrina. Aunque ustedes no lo crean, la norepinefrina actuaría aquí como un primer mensajero. Y esa norepinefrina va a llegar aquí a la membrana celular. Y en la membrana celular ven muchas cosas. Pero si se fijan, la norepinefrina solo puede conectarse con este receptor, que está literalmente diseñado para que la norepinefrina se pueda unir a él. Y primero la norepinefrina se va a unir a su receptor específico de membrana, ayudado por esta estructura que está aquí, de color verde. Esta estructura se llama proteína G. La proteína G es un acoplador, es un parqueador, por así decirlo. Ayuda a unir a un receptor con su sustancia específica. Norepinefrina, ven, por aquí es que está tu receptor. Y se va a unir. Una vez la norepinefrina se une a su receptor, esto activa a la proteína G, que va a liberar el GDP, o la guanosina difosfato, y le dice, adiós guanosina difosfato, no te necesito, y la libera.
Y en vez de que tener el GDP, va a secuestrar otra sustancia. Una sustancia más energética, que es el GTP, el ganosil trifosfato. Y una vez, recuerden que el GTP en bioquímica es altamente cargado de energía, se va a cargar la proteína G y va a liberar este extremo que ven aquí, y este extremo que ven aquí se va a unir a esta enzima de membrana, y cuando se una a esa enzima de membrana, se va a liberar otra enzima que va a ser, o más bien otra sustancia que va a ser un segundo mensajero. Ese segundo mensajero va a activar una enzima que hay dentro de la célula, y esa sustancia va a fosforilar los canales de potasio y los va a cerrar. No se asusten, yo sé que pareciera algo de ciencia ficción. De hecho, una de las desventajas que tiene la activación indirecta es precisamente que toma más tiempo que las directas. Cuando la norepinefrina se una aquí, acoplada por la proteína G, ella se va a activar. Y al activarse se va a despedir del GDP. Adiós, GDP, ya no te necesito. Y una vez deje ir al GDP, ¿a quién va a tomar? Al GTP. Y ahora con toda la energía que tiene el GTP, va a liberar esta porción que va a viajar a través de la membrana y se va a unir a esta enzima de color rosado que ven aquí, que está en la membrana. Y una vez esa unión que acaba de ocurrir va a llevar la activación de un segundo mensajero. Recuerden que el primer mensajero, la norepinefrina, un segundo mensajero que va a activar una enzima intracelular que va a llevar a fosforilación del canal iónico de potasio y lo va a cerrar. Y si el potasio no puede salir a la célula, ¿qué carga tiene el potasio? Positiva. Y si el potasio no puede salir hacia afuera, ¿dónde se va a quedar? Adentro. Y si se queda adentro, ¿qué pasa con la carga? Se pone más positiva. ¿Y qué yo les dije ahorita que era despolarizar? Cambiar de negativo a, como están viendo ahí, que está cambiando, a positivo. ¿Por qué? Porque el potasio está secuestrado dentro de la célula. Esto es extremadamente interesante, pero como le dije, a diferencia del otro, va a tener un inicio lento, pero el tiempo va a ser mayor. Un inicio lento, pero el tiempo va a ser mayor. Los neurotransmisores, como la acetilcolina, el glutamato, el GABA y la serotonina, van a actuar de forma indirecta, ¿verdad? Pero también pueden hacerlo de forma directa, dependiendo del receptor. Sin embargo, las catecolaminas, como la epinefrina, la norepinefrina y la dopamina, solo pueden actuar de forma indirecta. La norepinefrina, la epinefrina y la dopamina solo indirecta. La acetilcolina, el glutamato, el GABA pueden hacerlo de las dos formas. Beneficios. Directo, inicio más rápido pero dura menos. Indirecto, dura más para iniciar pero dura más el efecto. Esos son algunos de los efectos que vamos a ver en estos canales iónicos dependiente de sustancias. Y esto es todo por este video. Nos vamos a seguir viendo con más de fisiología del sistema neurológico.